Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Esta mañana y a lo largo del día hubieron esperas y demoras en todo el espacio aéreo, fundamentalmente los que están bajo Baires Control, por un problema que se viene desarrollando desde la renovación que con bombos y platillos presentó Transporte y ANA del ATM. Algo que Aeromarket viene señalando desde hace muchos años con la renovación de radares y demás de la época de Gabriela Logato y todo ese famoso préstamo de 40 y pico de millones de dólares de la CAF. Y bueno, todo esto mal hecho y continuado de una forma muy extraña por este gobierno, sin que se modifique nada. Los aviones, la orden en aerolíneas y en otras líneas aéreas, por una razón lógica, salen con 45 minutos más de combustible. Esto significa gastos enormes para las compañías, las líneas aéreas, demoras, ir a aeropuertos alternativos como cosa que finalmente termina pagando el pasajero. Bueno, en nuestra editorial decíamos ayer, venga a la Argentina, que los cielos están abiertos. Bueno, lamentablemente las cosas se siguen haciendo mal y es curioso, ¿no? Uno mira por lo menos los listados preliminares de las empresas a privatizar y ANA no está. Hoy la tecnología que demanda el control del espacio aéreo es un interrogante y una preocupación sobre la que trabajan las autoridades aeronáuticas de todos los países. Hay un debate en Estados Unidos que quieren, entre otras cosas, que por ejemplo la FAA deje de prestar ese servicio, que esté afuera de la FAA, como nos exigió la OASI que los servicios, que el ANAC no preste servicios, sino que sea solamente un organismo regulador. Así que todo esto es una enorme mezcla de cosas o cóctel que podría terminar de forma explosiva. Esperemos que no. Las advertencias están. No se entiende cómo EANA está haciendo lo que está haciendo, y mucho menos cuando quien debe controlar a EANA, la ANAC, es conducida por Oscar Villabona, que fue director de navegación aérea en ANAC antes de ser administrador nacional de aviación civil. Me dicen fuentes que anoche pareció tomar conciencia del problema el señor Hernán Gómez y que empezó a preguntar, como despertando. Bueno, en realidad lo que lo debe haber hecho despertar es el comunicado de Jurka, que es breve, conciso y contundente, y que incluimos en nuestra columna La Semana Aeronáutica, donde te contamos todo lo que no te cuenta nadie sobre lo que pasa en la aviación. Punto final, vamos a este auspicio, y antes que nada, y discúlpame porque entré con la editorial muy en la cabeza, quiero agradecerte porque estés ahí. Bueno, insistimos y vamos a hacerlo durante muchos meses si Pablo Potense es generoso con nosotros,
en contar la historia de la aviación argentina. No debemos ignorar de dónde venimos para entender dónde estamos y sobre todo para no cometer los mismos errores, ¿no? Dicen que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. No todos fueron errores y también algunos aciertos. Y hoy nos vamos a abocar, si yo no estoy desfasado de lo conversado con Pablo, un poco la historia del ADE y esta cuestión del fomento, de la línea de fomento. Bueno, él nos va a ir guiando un poco por esta historia de la aviación estatal, que a mí me parece, me corregirá seguramente, a mí me parece que fue un modelo globalmente aceptado después de la guerra, creo. Así que bueno, Pablo, yo me callo y prefiero escucharte a vos, que nos des una de estas clases magistrales sobre historia de la aviación, documentada con fotos de época y fotos de aeronaves que por ahí viste o por ahí es la primera vez que vas a ver. Así que gracias por venir, Pablo. Hola, gracias a ustedes. La idea hoy es hablar de lo que pasó en el país antes y durante el peronismo, y la próxima vez meternos en la simbología del peronismo, que es fortísima, y lo que, ¿cómo decirle?, las instituciones, las herramientas, las construcciones del peronismo más en detalle que lo que hace al análisis de una línea aérea que fue Aerolíneas Argentinas. Pero esta historia empieza con la caída de Irigoyen. Cosa muy curiosa, durante el gobierno de Irigoyen y antes, la aviación civil dependía del ejército. Cuando el ejército toma el poder, se la saca de encima y se la pasa al Ministerio de Interior. ¿Por qué ocurrió eso? No se sabe, pero tenemos un periodo que va de 1931 a 1943, en el cual la aviación civil es civil. Había en APLA, en un tiempo, hace 40 años, un escudo en una vitrina que decía Ministerio del Interior, Dirección de Aviación Civil. Por lo que me han contado, yo no voy nunca a APLA, ese escudo desapareció, pero era un excelente símbolo de lo que fue alguna vez, sobre todo para los que luchan por la aviación civil por civiles. Bueno, más allá de esto, digamos que la aviación civil se dio una organización civil, empezó en el peor momento de la crisis del año 30-31, o sea que lo primero que hizo fue echar a la mitad del personal, suspender a la otra mitad y cortarle los sueldos a la otra mitad. Fue terrorífico el debut de la aviación civil en manos de civiles, pero más o menos se fue organizando. Tiene algunos logros, como las primeras estadísticas publicadas del desarrollo de la actividad de la aviación civil, están llenas de, llamémosle, imprecisiones, no me gusta errores, pero ahí están las primeras series estadísticas, el primer control de qué aeronaves hay en el país y la publicación. O sea, la Dirección de Aviación Civil fue fundamentalmente importante porque publicó todo lo que hizo. Los anuarios de la aviación civil de aquellos años son, no voy a decir que perfectos, pero son una referencia importantísima para entender todo lo que pasó. Bueno, pero nuestro ejército se había quedado sin injerencia en la aviación civil. Se había desentendido. Se había desentendido, pero se dio cuenta en algún momento de que eso no le convenía. Que tenía que tener un elemento, tenía que jugar como jugador de primera en el tema de la aviación civil. Cuando hay toda una doctrina la doctrina del poder aéreo, ¿no? Sí, es una doctrina que se va formando, ya vamos a llegar a eso. Bueno, ya vamos a llegar, pero pero digamos que podría ser una motivación estratégica, llamémosle de esa manera. Hay una motivación estratégica con la aviación desde la Primera Guerra Mundial. Hay todo un debate en Estados Unidos llevado adelante por Billy Mitchell,
que de alguna manera pierde, pero Estados Unidos recién tiene una fuerza aérea independiente después de la guerra. Digamos, los aeronáuticos no lo terminan de comprender. O sea, los aeronáuticos piensan que con aviación se puede solucionar cualquier problema militar. Lo cual es parte de la verdad, pero no toda la verdad. Es cierto que la Segunda Guerra la ganaron los aviones que bombardearon a Alemania y que tiraron la bomba atómica, pero después tuvieron que entrar las tropas terrestres. El armisticio se hizo arriba de un barco en Japón y no en un avión. Nota a pie de página, Obama creyó que con una guerra aérea podía controlar el fenómeno de Irak, y sin ocupación de territorio no hay victoria. No, absolutamente. No. Y eso, digamos que el ambiente aeronáutico militar nunca lo entendió. Bueno, volvamos al plan. Volvamos al plan y hagamos un cambio copernicano. Hay otra institución que aparece a mediados de los 35, que es la Dirección Nacional de Parques Nacionales, que existía pero no tenía ningún rango, que la había propuesto el Perito Moreno, y que a mediados de los 30 recibe un empuje importantísimo y elige como aliado para hacer su desarrollo a el ejército. En ese momento hay 2 parques nacionales en todo el país, que son Nahuel Huapi y Iguazú. El primero, que es motivo de acción por parte de parques nacionales, es Nahuel Huapi, en el cual eso era un desierto. Muy bonito los lagos, muy bonita la nieve, pero era un desierto, no había prácticamente nada. En 1935, más o menos, llega el ferrocarril a Bariloche, lo cual es un cambio importantísimo, y Parques Nacionales decide aliarse con el ejército. Esa alianza con el ejército entra dentro del... Ya en ese momento estábamos en un gobierno, había un gobierno de facto. Justo. Claro. Justo, que era un gobierno electo con fraude. Claro, bueno, él fue patriótico. Sí. Esta alianza llega además, ya había terminado la guerra, la crisis. Argentina se había convertido en un exportador de granos importantísimo, o sea, el famoso pacto Roca-Rusinam fue un muy buen negocio para la Argentina. Entonces, fundamental, había plata. El gobierno de Justo decide construir carreteras, pero no solo carreteras, desarrolla un montón de cosas que quizá estaban de antes, pero que acá recibieron un impulso violento, como por ejemplo la hotelería. El gobierno de Fresco, en este caso, construye el Hotel Provincial de Mar del Plata, pavimenta la Ruta 2, construye el casino. Ahí la intervención de Bustillo se me ocurre. Sí, Bustillo. Bueno, Pablo además es arquitecto, así que sabe mucho de eso también. Bueno, y en Bariloche hay toda una construcción vial que la hace el ejército, y se construye el Hotel Yao Yao. Ahí tenemos una... Ahí está la primera foto del Hotel Yao Yao. Una foto, así nos vamos ilustrando un poco con imágenes. Lo que es ese hotel, que se inaugura alrededor del 36-37. Un monstruo para esa época. Un monstruo. Debía ser el tercer o cuarto hotel del país, después del Plaza, el Alvear y el Provincial. Ajá. Este hotel estaba pensado para el turismo internacional. No había turismo doméstico capaz de abastecer ese hotel. Parques Nacionales lo sabía desde el primer momento. Otro que lo supo desde el primer momento fue Aeroposta Argentina, que desde 1937 pidió las rutas a Bariloche y la ruta a Iguazú. En Iguazú viene un poco más atrasado, tendrá un delay de unos 4 años, pero Parques Nacionales también empezó a construir el Hotel Cataratas, que no era tan ampuloso como pero era un hotel importante en otro lugar que era el medio de la nada.
El ejército tenía intenciones de utilizar todo esto como parte de un fenómeno importantísimo también, que es la ocupación del terreno de la Patagonia, que es otra cosa que habría que analizar alguna vez, cómo se hizo. Mira, recomiendo un libro, no me acuerdo ahora el autor, pero lo leí hace muy poco, se llama El límite de las mentiras, y la obra extraordinaria del Perito Moreno, y la actuación de Roca desde el lado político. Sí, ¿no? bueno, pero digamos, esos son un paso indispensable, pero anterior a lo que estamos tratando nosotros ahora. Sí, porque o todo sea, esto es consecuencia ¿no? Sí. De haber consolidado presencia. Mira, de haber consolidado presencia de una manera bastante particular. Sí. O sea, porque todos los que se fueron a la Patagonia decían que estaban haciendo patria y en realidad estaban ganando el triple de lo que ganaban en Buenos Aires y gastando el doble. O sea que fue un buen negocio para todos. Y el día que se jubilaron se fueron. Uh-huh. Eso, o sea, hay una anécdota muy curiosa y bastante reciente. En Ushuaia hicieron un cementerio parque allá por el 2000, un poco antes. Un lindo cementerio, suponiendo que ahí iban a ir los ricachones de Ushuaia. Y se pusieron a esperar los muertos. Y los muertos no aparecieron. Y no aparecían. Y entonces empezaron a investigar de qué se trataba. Y toda la gente se jubilaba y se iba. Nadie moría en Ushuaia. Bueno, no es que... los canadienses se van a Miami por una cuestión de frío. Y ayer yo le decía a mi mujer que no quería pasar más inviernos fríos, es decir, irme a otra parte en invierno. Bueno, pero es una cuestión muy personal. El maestro fue Mujica Lainez. Se pasaba 6 meses en Córdoba, claro, en la residencia que tenía, que era una maravilla, y 6 meses en París. Bueno, bueno. A los franceses, ¿viste? Pero pero volvamos a la aviación. Vamos a la aviación. Bueno, Aeroposta en el año 1900... El tema era unir y llegar. El tema era llegar, o sea, no, llegar se llegaba y se llegaba bien. A partir de que hay un ferrocarril a Bariloche, Bariloche deja de ser un lugar aislado. Estaba comunicado con los estándares que tenía toda la Pampa húmeda. Ya era un ferrocarril importante. Era un ferrocarril de trocha ancha, financiado por el Estado, por supuesto, como con todos. Camarotes, con todo eso tardaba. Cuando yo hice por primera vez el viaje a Bariloche, años 56, 57 debe haber sido, tardaba según horario que no cumplía 42 horas. Ajá, bueno, en una época tuvo hasta cine. Sí, bueno, pero... Ahora inauguraron uno Río Negro, Bariloche. Sí, pero digamos, son ferrocarriles más para hacer propaganda política que otras cosas. Sí, pero están con esos mismos vagones restaurados, reciclados. Sí, correcto. Se gastan no sé si esos mismos. Se gastan una fortuna en vagones y en desarrollar todo lo que hay alrededor de un ferrocarril. Cobran 5 centavos porque el ferrocarril debe ser barato en la concepción popular y después se funden, no los mantienen. Bueno, pero estábamos en que Aeroposta pide las rutas de Iguazú y de Bariloche. Y el gobierno no se las da a largas. No se las da nunca, vamos a decir la verdad. Entonces tenemos una empresa argentina de capital argentino pidiendo operar una ruta argentina en zonas que supuestamente la Argentina tiene un interés político en ocupar, y un gobierno que le dice, no, vos no. Al margen, Aeroposta edita en ese momento lo que sería la primera revista de a bordo que se reparte entre los pasajeros. Y si uno lee esa revista, es un lamento borincano sobre me tienen que dar la ruta a Bariloche, miren qué lindo es Bariloche y no se puede ir en avión, y lo mismo con Iguazú. Esa es la revista Aeroposta. Okay. Que se puede consultar en la Biblioteca Nacional de Aeronáutica. Parques Nacionales no tiene biblioteca. Bueno, sigamos. Entonces, Aeroposta sigue operando su ruta de la costa atlántica. Y de repente, allá por 1938-39, el ejército se le ocurre comprar 5 aviones de transporte. ¿Para qué quería el ejército argentino 5 aviones de transporte en esa época? Los transportes son los Junkers 52, que tienen capacidad para 17 pasajeros, pero
pesa cada uno de esos aviones el doble que el bombardero más grande que tenía la aviación de ejército en ese momento. O sea que hay una desnivelación de la cosa que después va a empeorar con el peronismo, pero que no deja de ser interesante. El ejército evidentemente está pensando en establecer una línea aérea que se inaugura el Nahuel Huapi en el 38, 39 e inmediatamente se abre la línea aérea suroeste, Lazo. Puede pasar la que sigue, que vuela con estos aviones Junkers a Buenos Aires, Santa Rosa, Neuquén, Bariloche, Esquel. Todas esas localidades en el momento en que llegó el avión, que Esquel llegó un poco más tarde, tenían ferrocarril. Entonces la necesidad del avión por lo menos era relativa. Podía haber otros destinos en la Patagonia más interesantes, que son los que están al sur, ¿cómo se llama? El lago Argentino, lago Buenos Aires, Perito Moreno, que son lugares que tuvieron servicio aéreo muy posteriormente y que eran la nada, cosa que Bariloche no era, y tenía ferrocarril Bariloche. Entonces uno se pone a pensar, ¿y para qué inauguraron esta línea aérea? Y la respuesta es para el turismo internacional. No hay otro público, sí hay otro público, porque estas líneas aéreas y estatales, absolutamente todas y en todo el mundo, tienen un público asegurado que es el de funcionarios. Entonces, ¿y esto volaba entre? Buenos Aires y Bariloche, y después se prolongó Esquel. ¿Partiendo de qué? ¿De Morón? No, Palomar. Palomar, okay. El avión lo mostramos recién. Un dato sobre el cual volveremos. Mostrarlo, por favor. Ahí arriba dice líneas aéreas del Estado. La que sigue, la foto que sigue, crean un logo para la línea aérea suroeste que después va a ser adaptado para la línea aérea que va a inaugurar el ejército unos años después a Iguazú, que es la línea aérea noreste, que es igual solo que dice el ANE, y es el logo del ADE, que es el logo más antiguo que tiene la aviación argentina, porque hoy es prácticamente igual, sin el circulito y sin eso. Bueno, empieza a volar la ADE y ocurre una revolución. En el 43 llegan los militares, destituyen a Castillo en ese momento e inician un proceso que va a terminar con la presidencia de Perón. Primer dato fundamental para lo que nos interesa, le sacan al Ministerio del Interior el control de la aviación civil y se lo dan al ejército. Conclusión visible hoy, más de medio siglo después, desaparecen las publicaciones de las estadísticas aéreas. Ya no se edita más el boletín en los términos en que lo editaba la Dirección de Aviación Civil. ¿Y cuál era la dependencia? ¿Había una dirección de aviación civil? ¿Pasa al ejército? Sí, lo que era la Dirección General de Aviación Civil, que dependía del Ministerio del Interior, pasa al ejército. Así, con el mismo nombre. Porción de torta que llevo, exacto, con el mismo nombre. Pero no es solamente eso, está en desarrollo la Segunda Guerra Mundial, con lo cual hay un montón de teorías, ahí empieza a hablarse de la doctrina del poder aéreo. Los principales impulsores de eso son Guiraldes y Rawson Bustamante, dos tipos fundamentales para toda la historia de la aviación militar y civil argentina para ir de entonces. Rawson Bustamante medio que se retiró antes, y Guiraldes la siguió. Cometieron un error gravísimo, que fue su fecha de nacimiento. Sí. Si hubieran tenido 1 o 2 grados más en la época que les tocó actuar, les hubieran dado muchísima más bolilla. O sea, siempre tuvieron que estar a la sombra de algún brigadier o algún comodoro que los fuera autorizando a hacer las cosas que hicieron, que fueron cosas bastante impensables, como discutir toda la doctrina aérea del país. Y lo lograron, lo hicieron. Guiraldes muy mentiroso porque terminó inventando una aviación que nunca existió, pero eso fue después. Bueno, vamos a dejar ahí un minutito y nos vamos a una pausa y seguimos después con Aerolíneas Argentinas. Vamos.
Ahora cualquiera puede aterrizar un Cirrus con solo pulsar un botón. Luego del aterrizaje, hay que esperar a que la hélice se detenga y salir. En un Cirrus, la seguridad siempre está al alcance de la mano. Bueno, seguimos con esta historia de la aviación de la ADE, la aviación estatal. Y bueno, me seguís contando. Te sigo contando. Lo que hace, lo primero que hace el gobierno militar, como te dije, es pasar la aviación civil al control militar. El control militar, muy influido en la doctrina del poder aéreo, que básicamente la aviación es una sola cosa, no importa si es civil, militar, agrícola, transporte, es una sola cosa y tiene un solo mando, en este caso militar. Bueno, crea un decreto de política aérea argentina que es un mini código aeronáutico de poquitos artículos, en el cual se establece que el transporte aéreo será ejercido por empresas mixtas. Estas empresas mixtas tienen un 20% de capital estatal y el resto de capital civil, con lo cual se abre el mercado al capital privado nuevamente. Bueno, estaba Aeroposta todavía. De hecho, el capital privado que ingresa a las empresas mixtas es Aeroposta Argentina, que ya estaba el Grupo Pueyrredón, el Grupo Dodero, que de alguna manera ya tenía sus propios planes para el transporte aéreo y tiene que adaptarse a lo que lo obliga a hacer el peronismo. Eso Dodero ya era son los doderos del transporte marítimo. Exacto, era un armador. Un armador. Si bien si uno analiza al detalle, las empresas navales de Dodero eran todas inglesas. Claro. Era medio como los ferrocarriles, que tenían acá una empresa y otra en Inglaterra. Bueno, Dodero planifica un servicio internacional que después no se da, y así surgen estas tres empresas mixtas que se reparten un... ¿Tenemos una foto? Sí, tenemos tenemos primero lo que pensaba ser Dodero. Deja esa es interesante. La Fuerza Aérea recibe el transporte aéreo, crea las mixtas y Perón se las saca. Se las saca y se las pasa al Ministerio de Transporte. Ese es un aviso del Ministerio de Transporte que sobre la misma base que usaba la Fuerza Aérea, una sola cosa, un solo mando para todo lo que fuera aviación, acá estamos en una sola cosa, un solo mando para todo lo que fuera transporte. Así que tenemos la patria como símbolo del Ministerio de Transporte, con barcos, aviones, colectivos, trenes y no sé cuántas cosas más. O sea, el Ministerio de Transporte deja nuevamente a la Fuerza Aérea afuera de lo que es el transporte aéreo, cosa que a la Fuerza Aérea no le gusta nada, pero se la tiene que bancar. La que sigue. Y se crean estas empresas mixtas. Estas empresas mixtas son 4. Alfa, donde estaba Dodero, que voló al litoral. Sonda, donde estaba el Sogaray, que voló al noroeste. Y Aeroposta Argentina, que vuela a la Patagonia y recibe las rutas que tenía la ADE en la Patagonia. Están separadas, muy bien separadas las zonas con centro en Buenos Aires, lo que da como resultado algo que todavía funciona. Las rutas son totalmente radiales. Centro en Buenos Aires y van a lugares del interior. Y no existen prácticamente rutas entre lugares del interior.
Porque con el ferrocarril pasó lo mismo. Mucho menos, Ah, muchísimo menos. El ferrocarril tenía 3 grandes centros, si bien es cierto que Buenos Aires era el más importante, Rosario y Bahía Blanca, sobre todo Bahía Blanca, eran centros de exportación, puertos. Bueno, el puerto de Bahía Blanca era el Ferrocarril Sur, muy importantes. Se intentó hacer un ferrocarril Rosario-Bahía Blanca que funcionó, pero hasta ahí eran franceses. Bueno, entonces estas empresas empiezan a volar, tienen que equiparse. Buen momento, estamos hablando del año 46. Buen momento para equiparse porque había excedentes de guerra por todas partes. Pero mal momento para la Argentina, porque Estados Unidos desconfiaba terriblemente de la Argentina, porque todas las idas y venidas con el nazismo del gobierno peronista, militar, etcétera, no la hacían un país confiable. Entonces hizo lo que hacen los Estados Unidos siempre, decretó un embargo y Argentina no podía comprar aviones norteamericanos. Lo cual tenía en ese momento una solución fácil, porque estamos hablando de excedentes de guerra, entonces se compraron en Canadá y en Inglaterra. ¿Qué compraron? Bueno, ahora sí empezamos con los aviones. George Sandringham. Este era un avión de lucha antisubmarina que le sacaron la parte militar y lo convirtieron en un avión de pasajeros. Tenía todas las complicaciones que tienen los hidroaviones. Pensá que vos tenés que echarle un poco de aceite a un motor de un avión terrestre, pones una escalerita, subís y se lo echás. Acá tenés que ir en un bote y para hacer la cosa más estúpida que haya que hacer, tenés la complicación del agua. Aparte, aerodinámicamente, digamos, una complicación también. Eran un mal barco y un mal avión. Un detalle acá en los ríos, el barco tendía a orientarse con la corriente del río y el avión tendía a orientarse con el viento. No había modo de conciliar eso, se estaba moviendo permanentemente. Bueno, pero bien acondicionado es la que sigue. Este es el interior de un Sandringham. Estos aviones podían, y lo hicieron al principio, volar a Europa, llegado el caso. La que sigue, así se embarcaba en Buenos Aires, donde había un muelle. Fíjate, la banderita que hay arriba de la puerta, la primera, es la banderita de la armadora de Dodero. Ajá. Inglaterra, el nombre del avión, y lo que está arriba es el logo de Fama, el original. La que sigue, esta es la manera usual de embarcar. La señora que se ve ahí con un tapado de piel es Eva Perón, subiendo en un viaje que hizo a Paraguay. Y la verdad del interior del país, que es la que sigue, así eran las escalas del interior del país. Un avión que estacionaba en medio del río, lanchas. ¿Eso que Paraná, Santa Fe? No sé dónde es. Supongo que debe ser más al norte por lo primitiva de la cosa. Pero no había pista de aterrizaje. O sea, el avión era el hidro era la gran solución porque podía ir a cualquier lado y si no chocaba contra un tronco que estuviera flotando o cosas así, la cosa funcionaba. Después el otro avión que hizo carrera acá fue el DC-3 de Sonda, que en realidad eran todos cargueros C-47 modificados en Canadá en nuestro caso. Que era la modificación, ponerle asientos, cambiarle el piso, ponerle paneles insonorizados, calefacción, y si tenía mucho empujo, cambiarle la puerta de carga para una puerta chiquita de pasajeros. Pero ahí ya estamos con un avión más razonable. Estamos con un avión de 1935, pero es el avión más exitoso de la historia de la aviación hasta la aparición del 737. Se fabricaron algo así como 13.000, incluso en la Unión Soviética. Pásame la siguiente. Ese es el interior. No es muy distinto a los actuales. Si uno se podría pasar horas mirando esta foto y encontrando diferencias, detalles y compañía. Pero era así. La azafata paseaba con bandejitas porque no se habían inventado los carritos. Y el avión ante el cierre del mercado norteamericano, la que sigue, para los servicios internacionales se compró esto, que es una Defecio, que se llamaba Avro York. Esto es una tarjeta postal, que era el bombardero Lancaster modificado para transportar pasajeros.
Ahí la que sigue, ese es el interior. Como no eran presurizados, no tenía sección redonda. ¿Cuántas plazas tenía eso? Eso variaba mucho según el alcance, porque jugaban muchísimo. O sea, ponele un mínimo de 20 y hasta unas 40. Dependiendo qué rutas tuviera que cubrir. Dependiendo qué rutas tuviera que cubrir. Pero allá por cerca del 50, los Estados Unidos se dieron cuenta de que Argentina estaba comprando aviones a los ingleses que no les compraba a ellos. Fundamentalmente colocó una orden por aviones 0 kilómetros en Inglaterra, que después no se cumplió. Entonces dijeron, bueno, está bien, les vendemos. Y les vendieron cosas como esta, que es un Convair 240. Claro. Un hermoso avión de la época, presurizado, pero ¿para qué diablo lo compraron? Necesitaba pistas pavimentadas sí o sí y tenía 1200 kilómetros de alcance, o sea que solo se podía usar para volar Córdoba-Mendoza, Montevideo, Mar del Plata y no mucho más en el momento en que lo compraron. Pero lo compraron, 5 aviones de esos. Y el otro fue el DC-6 para los servicios internacionales, la próxima. Bueno, esta se coló. Es el mapa de las rutas de Aerolíneas Argentinas, porque... Bueno, ¿año más o menos? No, 51, 52. No, 51. El asunto es este. En 1949 Perón hace una nueva constitución. La constitución esa, además de permitir la reelección, que dicen los gorilas que era el objetivo, tiene un montón de artículos que cambian el funcionamiento del país. Le faltan otros. Pero uno de ellos decía que todos los servicios públicos debían ser operados obligatoriamente por el Estado. El artículo la Carta del Laboro era, básicamente, mucho, en gran parte. En gran parte sí. En la parte de los derechos del trabajador, sí. Y en otra parte, era un nacionalismo, llamémosle interesante, y bastante común en la posguerra. O sea, en la posguerra todos los países beligerantes se crearon sus propias líneas estatales, por lo menos los vencedores. Y anda a la anterior, que te muestra, las rutas domésticas son prácticamente las mismas que operaban las mixtas. Y las rutas internacionales, bueno, encontramos una empresa argentina de alcance mundial que vuela a Nueva York, vuela a Europa, las escalas que están por el camino son casi todas técnicas, vuela a Santiago de Chile, le importa poco o nada a Latinoamérica, pero hay un ejercicio de presencia a un costo importante porque era todo a pérdida. Y se operaban con este avión que es el DC-6, la que sigue, que también era un avión del momento, presurizado, nuevito, con algunas características totalmente novedosas. Por ejemplo, esas ventanitas chiquititas que se ven arriba de las ventanas normales, que se ve una delante de Aerolíneas y la otra atrás, esa, y otra que hay atrás, pasa a la siguiente, son para darle una ventana a las literas que se desplegaban arriba de los asientos para que los pasajeros... Estamos hablando de un viaje que incluía 2 noches de acá a Europa. Claro. No era fácil. Cuando volaban con los aviones más lentos, hacían un pernocte en un hotel en Natal o Belém, no me acuerdo, en el norte de Brasil. Dale con la siguiente. Y por adentro, asientos parecidos a los actuales. Los entretenimientos de a bordo eran totalmente analógicos, como se puede ver. Y otra característica que era completamente distinta a la actual es el manejo, el handling del avión. Pasa a la próxima. Este es un DC-6. Primero, grupo electrógeno adelante. No había APU ni ninguna cosa por el estilo. Segundo, para reabastecer el avión era por arriba por gravedad. Había que subirse al ala, o sea que siempre había personal arriba de las alas de los aviones. Detalle interesante, el personal que cargaba el tanque, lo primero que hacía era ir con una varilla y medir cuánto tenía. Claro. No confiaban en los instrumentos. Y después, desde el punto de vista del pasajero, este era presurizado, pero en los no presurizados, caso de DC-3, cuando subías te daban una bolsita de celofán que podía hermetizarse porque las lapiceras fuentes largaban toda la tinta por la diferencia de presión.
y chicles o caramelo para que movieras los labios y se te destaparan los oídos. El servicio, el doméstico, por lo que yo me acuerdo, era bastante pequeño, pero un sándwich te daban, alguna bebida. Y el internacional era un poco más cuidado, aunque muchas veces aprovechaban las escalas para hacer las comidas ahí. Así nació Aerolíneas Argentinas y así funcionó en sus primeros años. Era por cuestiones constitucionales una empresa monopólica, absolutamente monopólica, no tenía competencia. Dato importante, los dueños de las empresas privadas que habían sido nacionalizadas con las mixtas, fueron indemnizados hasta el último centavo. Ellos tenían garantizado por el Estado el capital y una renta del 5% anual, muy buena renta. Si vos comprabas bonos del Estado te daban menos, un sistema muy parecido al que tenían los ferrocarriles ingleses. Y bueno, esta gente cobró todo, o sea, no hubo ningún conflicto específico, pero sí hubo conflictos menores que no se solucionaron, por lo menos durante el gobierno peronista, porque la infraestructura de las mixtas era de las mixtas, no era estatal. Fundamentalmente los aeropuertos, muchos de los cuales habían sido construidos por estas empresas, y se los alquilaron a Aerolíneas. Aerolíneas no pagaba, llegó a atrasarse años en el pago. Entonces hay en el ambiente un lamento permanente de las cosas que Aerolíneas no pagaba. O sea, esta era una primera una primera forma de aeropuertos privados. Las propias líneas se hacían sus... Sí, o sea, el tema aeropuerto siempre fue muy amplio en la Argentina. O sea, el Estado construyó algo, bueno, el peronismo, eso lo vamos a ver más en la próxima, pero el peronismo construyó buenos aeropuertos empezando por Ezeiza. Claro, pero ya antes había habido un esfuerzo por construir aeropuertos estatales, caso Morón, caso Tucumán, caso Córdoba, eran aeropuertos razonables para lo que había. O sea, nosotros tenemos una idea de aeropuerto que no tiene absolutamente nada que ver con lo que era la aviación de aquellos años. ¿Y cómo seguimos? ¿Y cómo seguimos? Bueno, lo que va a seguir es la Revolución Libertadora, lo cual es un cambio bastante grande. Cambia la política aérea ahí de Sí, la aviación civil. La Fuerza Aérea recupera la aviación civil. Bueno, se crea la Fuerza Aérea entre medio, ¿no? La Fuerza Aérea se crea en el 45. Pero había perdido el transporte aéreo, que estaba en manos de Transportes, y lo recupera. Y junto con la recuperación de la Administración del Transporte Aéreo, recupera Aerolíneas Argentinas, que antes dependía del Ministerio de Transporte y ahora pasa a depender de Fuerza Aérea. Lo cual implica una interna muy grande. Entre medio se autoriza el funcionamiento de empresas privadas de aviación. ¿Interna entre quiénes? Entre la gente de la Fuerza Aérea. Ah. O sea, la interna de la Fuerza Aérea siempre existió, ¿no? Okay. No. Entonces tenemos dos bandos, que son los que quieren que la Fuerza Aérea maneje todo, incluyendo Aerolíneas Argentinas, y que Aerolíneas Argentinas sea una empresa estatal, y los que apoyan las empresas privadas porque encuentran allí una fuente de trabajo. O sea, básicamente es así. Matices hay muchos. Eso es Libertador en adelante. Libertador en adelante. Ajá. No sé si nos queda... Sí. Tenemos un rato. Bueno, entonces, con respecto a lo que pasa con la aerolínea del peronismo, no hay mucho, pero podemos decir que en general la Fuerza Aérea, como administradora de la aviación civil argentina, tuvo algo que no había habido nunca antes: plata. Ajá. Eso es muy importante. Les voy a traer algunas fotos de lo que era un festival de aeroclub durante los años 30 y lo que era un festival de aeroclub en los años 50 durante el peronismo. Lo que era un desfile aéreo, que eran poquitos, había muy poquitos aviones militares, y los desfiles aéreos del peronismo.
Y una idea, o sea, la Fuerza Aérea se compra aviones a lo pavote, de todo tipo, y hoy si nos ponemos a analizar qué compró, para qué los usó, para qué no los usó, primer delirio. El día que se creó Aerolíneas Argentinas en 1950, la Fuerza Aérea, que era un organismo militar, tenía más asientos en aviones de transporte que Aerolíneas Argentinas. Estamos hablando De 1950. O sea, si uno empieza a sumar los asientos de los Dove, de los Bristol, DC-4, DC-3, Viking y algunos otros, Beechcraft, que eran todos aviones que tenían asientos para llevar pasajeros, eran más esos asientos que los que tenía Aerolíneas Argentinas. ¿Para qué quería la Fuerza Aérea semejante capacidad de transporte? claro. O sea, yo no niego que uno de los ramas de la aviación militar es el transporte, pero creo que aquí se nos fue la mano. Claro. Por ejemplo, hay una polémica, yo no te puedo decir que sea cierto o que no sea cierto, es que la Fuerza Aérea jamás tuvo pilotos habilitados para volar todos esos aviones. De algunos es evidente. Toda la línea. No, todos los aviones que tenía. No podía suplir, digamos. Si yo compro un avión, tengo que tener un piloto y un mecánico. No me puedo esquivar. Puedo contratarlos, pueden ser empleados míos, pero tengo que tener un piloto y un mecánico. Y esos tipos tienen que estar entrenados para lo que sea. Una cosa era ser un mecánico de un Curtis Jenny y otra cosa ser un mecánico de un DC-3, y no te digo de un Abraham Lincoln. Claro. Entonces, ese personal hay que entrenarlo. Un piloto de Gloster, el entrenamiento de los pilotos de Gloster, que fue difícil para Inglaterra en guerra. Aquí no había. O sea, el piloto argentino estudiaba, recibía de piloto militar volando en el IA-22, el DL-22, que era un avión de fabricación nacional, copiado de uno norteamericano, de madera, un buen avión para ser inicial de una carrera militar. De ahí lo tenían que hacer saltar a un comando de caza, a veces con un paso intermedio en algún Fiat que hubiera, de aviones de caza Fiat, algún otro había, no me acuerdo cuál, y de ahí al Gloster. El Gloster, 1, tenía motores a reacción, 2, era bimotor, 3, como consecuencia de lo anterior, se manejaba de un modo completamente distinto y tenía performances completamente distintas. Entonces, había que entrenar a los pilotos y no había bimotores como para hacer ese entrenamiento. Entonces, los pilotos de Gloster se entrenaron en bimotor. Tren de aterrizaje triciclo, no tenían tren de aterrizaje común. Hicieron toda su parte de entrenamiento de aviones bimotores con tren triciclo volando en el Dove, que era un avión para 10 pasajeros. Absolutamente nada que ver, pero no había nada mejor. Y parte de las prácticas, no había Gloster bimotores, parte de las prácticas de carreteo y compañía lo hacían con la cabina abierta y el instructor a caballo del avión dándole indicaciones al piloto sobre cómo tenía que moverse. Eso ocurrió. O sea, el peronismo hizo muchas cosas, pero lo hizo de una manera tan chapucera a veces que hoy lo vemos y decimos, ¿es cierto que esto ocurrió? Y sí, ocurrió. Claro. Una idea de la formación deficitaria de los pilotos de Gloster te la da el hecho de que hay una cantidad de accidentes en la carrera del Gloster que indica que ahí hay algo de fondo en la cuestión. Que no... En Morón algunos cuantos. Sí, sobre Castelar. Sí. Han habido, para manejar un avión de caza hay que ser un eximio acróbata. Porque a pesar de que eran rectores, en el fondo estamos en la lucha de perros de la Primera Guerra Mundial. Y para eso tenés que tener un control total sobre la aeronave. Y eso se logra con entrenamiento, disciplina. No había mucha disciplina en esa Fuerza Aérea. Aunque no nos guste reconocerlo, no la había.
Prueba de ello fue una Fuerza Aérea capaz de, el mismo día, el 16 de junio de 1955, amaneció leal y se fue a dormir rebelde en Uruguay. Porque la primera oleada de vuelo de Fuerza Aérea fue para atacar a la aviación naval y la segunda cuando Morón se había sublevado para atacar la Plaza de Mayo. Eso da a las claras un problema. Hay millones de anécdotas que te las cuentan como divertidas. Por ejemplo, hay un personaje que era Edmundo Weiss debe haber sido, que era el piloto de prueba jefe de la fábrica militar de aviones en Córdoba. Y había que volar por primera vez el Pulqui 2, el vuelo inaugural. En teoría lo tenía que hacer Weiss, y en la mente de Kurt Tank, el diseñador, lo tenía que hacer Otto Behrens, algo así se llamaba, el piloto de pruebas que había traído de Alemania. Su piloto de pruebas. Entonces ahí había un conflicto. En cualquier dependencia militar hay un jefe que dice, lo vuela fulano. Claro. Y no se discute. Bueno, acá discutieron hasta la noche anterior y cuando llegó la hora de irse a dormir, Weiss se fue al avión, se sentó en el asiento del piloto y dijo, de aquí no me sacan. Y no lo sacaron y así hizo el vuelo inaugural del Pulqui. Mira. O sea, ahora, así como vamos con la ADE y todo eso, ¿cómo se va estructurando la aviación? Bueno, la ADE cuando... Porque hay una idea de fomentar, digamos, la cobertura de ruta, llegar a distintas ciudades. Pregúntaselo a otro, yo todavía no sé qué quiere decir fomento. Fomento. No tengo la menor idea de qué quiere decir fomento. Bueno, no. O sea, la ADE hace vuelos a ciudades hoy que podrían tener otro servicio. Bueno, Ushuaia, ayer hubo un problema que claro, sí, vuela Bariloche, Villa Gesell. Bueno, Bariloche, Villa Gesell y Ushuaia son tres destinos tan distintos y con requerimientos tan distintos que no puedes encuadrarlos en una única categoría. Pero ¿cómo empalma esto de aerolíneas, la ADE? En realidad no empalmó nunca, siempre fue... Pero en algún momento Aerolíneas sigue como una línea aérea, digamos, que compite con otras internacionales. Sí, bueno, y la ADE es como algo más casero. El ADE de alguna manera cuando aparecen las mixtas desaparece o digamos se queda sin campo de acción hasta que el gobierno decide sacarle a la Fuerza Aérea el control del transporte aéreo y se lo pasa al Ministerio de Transporte. En ese momento la Fuerza Aérea dice, yo tenía la ADE, la crié precisamente para tener injerencia en el transporte aéreo. Y entonces consigue que a la ADE se le den rutas en los años 50 y vuela, ¿tenés el mapita de rutas? Porque ¿cuál sería el número? El que está en colores, ya te digo. Ahí está. Debe ser ese mismo. O sea, en ese mapa vos tenés las rutas del ADE, que son las naranjas. O sea, que le dan algunas rutas para decir vuela entre algunos puntos del interior, en una hipótesis recontramínima. Tiene algunos vuelos que son quincenales. Pero la Fuerza Aérea está en el ambiente, no puede decirse que no está en la conversación. Y ahí aparece la palabra fomento, aparece el lamento patagónico, volamos a lugares donde no vuela nadie, hacemos patria y todo ese tipo de cosas que creo que está sujeto a beneficio de inventario. Va a haber un cambio muy importante en los años fines de los 60, que eso ya lo vamos a ver después, que es cuando la ADE sí encuentra la beta de decir yo soy la línea aérea patagónica. Y lo cual también llega en un momento en que hay ese insumo fundamental de la aviación que es la plata. Claro. Porque consigue que le compren aviones. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo. ¿Cómo cierra esta historia? La historia, o sea, el peronismo logró que el avión llegue a todas partes del país. Eso es fundamental, nadie se lo puede negar dentro de un programa de desarrollo nacional muy importante.
discutible, como es discutible quinquenal. todo. Que el primer plan quinquenal es discutible, como es discutible todo. El peronismo como régimen político fue terriblemente mentiroso. Ajá. Y eso hace muy difícil estudiar qué hizo y qué no hizo. O sea, la fuente básica peronista de lo que hizo el peronismo es un libro así de gordo, no estoy exagerando, que se llama La Nación Argentina Justa, Libre y Soberana, que es un raconto de lo que hizo el gobierno peronista en el primer plan quinquenal, tanto a nivel federal como a nivel provincial. Tiene como 800 páginas. Yo tengo otro que se llama Libro Negro de la Segunda Tiranía. También, voy a decirte que es mucho peor como libro, como... ¿Cuál? El Libro Negro. No, pero es impresionante los datos que tiene. Solamente documentación es muy impresionante. Si vos te pones a analizarla, hay algunas incongruencias, hay algunas cosas que Yo hablo de documentos públicos. yo estoy hablando del libro, la edición chica, no tiene Ajá, documentos. ajá. Hay uno que tiene como 4 o 5 tomos. Sí, no es ese, No, pero... ese que tiene 4 o 5 tomos, yo lo traté de comprar, lo encontré en una librería norteamericana y me pidieron, como se dijera hoy, algo así como $100,000 por todos los tomos. Ah, ¿sí? Y yo le dije, ¿a quién se lo vas a vender? Y la respuesta fue, ya va a llegar algún yanqui que lo compre. Puede ser. Bueno, Ese es el libro. bueno, vamos redondeando. Vos tenés un régimen que hizo llegar al avión a todas partes. Sí, Una prolijidad discutible. particular del peronismo. Pero un avance de la aviación en definitiva que después de terminado el peronismo se capitalizó de una manera también un poco incierta. Sí. O sea, acá todo, hasta hoy, es un poco incierto. No hay nada más que leer a Aeromarket. Gracias. Pero, o sea, también llevó el avión a todas las personas. El fomento de los aeroclubes, las escuelas de vuelo y compañía, también caótico, existió. Y se formaron pilotos en aquella época como nunca antes. La construcción de aeropuertos existió. Que funcionaran o no funcionaran es otra cosa. Que el sector privado haya decidido construir y operar en Torcuato porque los aeropuertos fiscales, que eran unos cuantos en Buenos Aires, no les servían, es otro dato, ¿no? Los claroscuros de la historia argentina. Sí, ¿no? totales. En este caso de la aviación. Bueno, gracias, Pablo. Te vamos a esperar para la próxima, que será sobre... Yo le llamo los símbolos del peronismo, no me gusta mucho la palabra símbolo. Ajá, una iconografía. En parte sí, por eso he estado leyendo ahora este libro, La Renación Argentina. Pero las cosas que dejó, las cosas que no dejó, y cómo funcionaron algunas de estas cosas. Pero eso vinculado siempre a la cuestión del transporte Sí, de la aviación. La aviación, como te dije, te voy a traer la foto de un festival aéreo en los años 30 y un festival aéreo en 1950 y vos te agarrás la cabeza. Bueno. ¿Qué cambió acá? Bueno, con un modo ameno, hemos pasado un poco por la historia de esta aviación incipiente estatal de la época del peronismo, hasta Aerolíneas Argentinas, la ADE, y ya seguiremos con este ciclo de entrevistas de historia de la aviación civil argentina. Nos vemos. Chau.